Buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Yo en la semana reflexionando de qué bendición poder congregarnos, qué bendición poder hacerlo con libertad, qué bendición tenemos quienes predicamos la palabra de Dios, pero también una muy grande responsabilidad de estar parados aquí para presentar la palabra de Dios. Y digo esto porque tiene un sentido con lo que estamos predicando. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, fíjense lo que les dice: estuve con ustedes o entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, fíjense, esto es importantísimo, y ni mi palabra, ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y sabemos que la palabra es la espada del Espíritu y es poderosa, amén. Pero fíjense que es lo que dijo con claridad: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esa es la responsabilidad de todo pastor, pararse con temor y temblor y decirle: Señor, que aquí no haya palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero tristemente es lo que más se ha metido en gran parte de la iglesia y de los cristianos en estos tiempos. Palabras persuasivas de humana sabiduría, entre ellas la psicología, entre ellas alcanzaremos ver hoy por lo menos la introducción, la metafísica y una serie de barbaridades que son palabras persuasivas de humana sabiduría y no la palabra de Dios. Cada vez más dentro de los púlpitos hay palabras de humana sabiduría, filosofías humanistas, y la palabra de Dios de pronto se cita, sí, pero de manera circunstancial, un texto fuera de contexto, pero lo que más atrae a la gente son palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero dice Pablo: no, ni mi predicación ni mi palabra fue así, era palabra de Dios con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, hace 8 días estábamos concluyendo, por ejemplo, dentro de la psicología, todo esto de la autoestima, cómo se enseña ya en los púlpitos, en el mundo es normal, pero en el frente de muchos púlpitos la predicación es hacia el ser humano. Tú eres, tú vales, tú, y la predicación bíblica debe ser cristocéntrica. Donde Cristo es exaltado es a quien necesitamos. Entonces, la autoestima, decíamos hace 8 días, es la valoración y percepción que una persona tiene de ti misma, de sí mismo, y entonces te dicen: tú necesitas autoestima, necesitas valorarte más, necesitas entender que tú eres el mejor, que tú eres exitoso, que tú eres próspero, porque muchos de los problemas del ser humano, enseña esta psicología de la autoestima, es justamente tener una baja autoestima. Leíamos Romanos 12:3. Pablo decía: por la gracia que me es ¿qué? Dada. Si algo soy, algo tengo, es ¿qué? Gracia. No soy yo mismo ni mi autoestima, es una gracia que me fue dada. Ya gracia significa un favor que no merezco. Digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Nada de autoestima, la Biblia no habla de autoestima, es un concepto egoísta, egocéntrico, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La versión Dios habla hoy dice: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar.
¿Y qué te dice la autoestima? No, tú piensas que vas a ser exitoso, tú piensas que lo vas a lograr, tú puedes. Y aquí dice, no pienses más de lo que se debe de pensar. Antes bien, cada uno piense de sí, ¿cómo dice ahí? Con moderación, según los dones, capacidades que Dios te haya dado junto con la fe. Entonces, si algo somos, si algo hacemos, si algo valemos, es por la gracia de Dios. Nada de autoestima. Yo les decía, el concepto autoestima excluye a Dios. ¿Cómo me veo yo? ¿Qué pienso yo que soy? ¿Cómo yo me siento? Pero verdaderamente a la luz de la Biblia lo que somos es pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Uno de los versículos con lo que justifican la autoestima es Mateo 22:39, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces te dicen, ahí está, ámate a ti mismo, y tú, y primero tú, y tú eres el importante, y tú vales. Eso es egoísmo. Ese versículo sale, leíamos de Levíticos 19:18, donde dice, mira, no te vengues, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces ese amarme a mí mismo como al prójimo como a mí mismo habla justamente de no hacer algo que no me haría a mí mismo, o de sí hacer algo que yo quisiera para mí, para mi prójimo. Lo que nos pide la palabra de Dios, en cambio, Filipenses 2:5, estoy yéndome rápido para recordar y avanzar, es Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice ahí? No estimó. ¿Qué nos enseña la psicología? Muchos púlpitos, autoestima. ¿Qué dice aquí? Haya el mismo sentir que en Cristo Jesús. No estimó. Y él sí era Dios, porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense, se despojó a sí mismo. Y él sí podía decir, soy Dios y merezco la gloria porque es Dios. Pero él se despojó y dice que tengamos ese mismo sentir. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano, tú y yo debemos tener claro, yo no puedo hacer nada, como dice Juan 15:5, separado de Cristo, nada puedo hacer. Dios nos creó, decíamos Isaías 43:7, para gloria de Él. Si algo debemos buscar es la gloria de Él y no la nuestra. La autoestima es tú vales, tú eres el mejor, tú. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 10:31 que si comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para tu autoestima, para que te sientas mejor, para que tú seas, no, ¿qué dice? Todo para la gloria de Dios. Para eso nos creó Dios, para su gloria. El ser humano que no cumple su propósito, que es vivir para la gloria de Dios, estará insatisfecho. A quien me digas, si me pones, no sé, un futbolista famoso, Messi, Ronaldo, vivirán insatisfechos mientras no tengan a Cristo. Y mucha gente dice, no, yo como quisiera, porque luego enseñan sus autos de lujo. Pero si no tienen a Cristo estarán vacíos, sin propósito. Pero como lo que hoy, digamos, atrae gente es la motivación, las iglesias están llenas de motivadores profesionales, más que de pastores. Son motivadores que motivan a la gente y de verdad les dan como una pastilla de emocional. Tú puedes y sales de ahí que te quieres comer el mundo y les dan terapias. Tú eres el mejor, en ti hay un campeón, búscalo, y te empiezan a terapiar y a terapiar y sales, se te acaba esa vitamina motivacional y necesitas más. Y entonces por eso hacen sus congresos, congreso de no sé qué, y a los 8 días congreso de no sé qué, y para todo es lana además, bien abusados los motivadores. Y entonces tratan de elevar la autoestima de la gente.
tú mereces esa casa, eres hijo del rey, tú mereces lo mejor. Estaba leyendo una declaración que hizo hace algún tiempo un pastor de apellido Maldonado, famoso allá en Estados Unidos, se divorció, la esposa creo que ya se va a volver a casar con otro, etcétera. Pero fíjense lo que dijo, lo leo literal para no fallar. Dijo él, estaba la congregación, miles tienen ahí en su iglesia. Uno de estos días me enojé con Dios. Fíjate. Le dije, Señor, yo veo al impío y jugador de soccer que tiene 30 carros y a alguno le vale 3 millones de dólares. Además veo al impío con un avión de más de 50 millones y veo a estos pobres impíos que no siembran para Jesús. Los veo a ellos y le digo, Señor, y yo acá toda la vida con la lengua afuera, ganando almas, restaurando familias. ¿Dónde están mis millones? Le reclamó a Dios sus millones. Y entonces le dice a la congregación, tú mereces lo mismo, no pidas poco, merecemos más, porque ese jugador impío tiene un auto de 30 millones y tú y yo andamos en la ruta, o por qué no tienes esos viajes que tiene esa persona. No, ¿dónde están nuestros millones? Reclámalos, porque este sí se enojó con Dios. Háganme el favor, se enojó con Dios y la gente, amén, poderosa palabra, sale la gente, ¿no? Pablo decía de sí mismo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice Pablo? El primero de los ¿qué? De los campeones, de los héroes, de los mejores, de los super uyuyuy. No, el primero de los pecadores. Le dirían, oye Pablo, tienes una baja autoestima, tú eres el héroe de héroes, eres el gran Pablo, porque así solemos muchas veces exaltar a predicadores, con ustedes el gran predicador. No hay grandes hombres ni grandes mujeres, hay hombres y mujeres ordinarios usados por un Dios grande. La única característica es que le obedecen y le creen a Dios, amén. Entonces nosotros somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces te dicen en su terapia psicológica desde los púlpitos, ¿sabes por qué no tienes éxito? Porque no confías en ti. Así decía un predicador, no confías en ti, tienes una baja autoestima, confía en ti. ¿Eso nos enseña la Biblia a confiar en nosotros? Proverbios 3:5, fíjense qué claro, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versión Dios habla hoy. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. En otras palabras, fuera la autoestima. Nada que yo confío en mí, yo soy el mejor. Confiemos en Dios, pidamos su dirección. Confiemos, es lo que dice la palabra de Dios, no en nosotros. Pero ¿qué llama más la atención? Confía, tú eres el mejor. Y si yo les digo, somos pecadores, necesitamos su gracia, arrepentimiento, vivir la palabra de Dios. Y entonces mucha gente dice, no, me gusta más donde me motivan. Entonces la Biblia ya es para muchos de ellos un mero adorno. De pronto citan un versículo, 2, 3, pero hay nada más para medio pintar sus ideas, pero es pura psicología, filosofía humanista. Por eso Pablo dice, yo me paro con temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero ahí está, decía otro predicador, Cristo murió por ti porque eres muy valioso. ¿Sabe qué dice la Biblia, Romanos 5:8? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo aún campeones, exitosos, prósperos, grandiosos, siendo aún ¿qué? Pecadores. Y ahí están terapiándolos y a la gente le gusta eso, o sea, porque uno dice, ay, esos falsos maestros, pero también la gente
que escucha lo que quiere oír. Van a lo que les gusta, donde los terapien, les levanten su autoestima y salen, no, ahora sí el pastor se aventó una palabra poderosa. Y no sé si se han dado cuenta, a lo mejor ya ando cayendo yo por ahí, pero como que gritan mucho. Hermanos, viene poder. Y entonces gritan. Y entonces la gente dice, no, palabra poderosa. ¿Saben qué? Lo único poderoso son sus gritos. Porque si gritan, entonces la gente dice, no, como gritó. Y si uno habla, oye, mire, la Biblia dice, no, hay que gritarlo para que la gente, o sea, como que impacta más. ¿No? Cuando le hablas a tu hijo, oye, ven para acá. Que vengas para acá. Entonces ya impacta más, ¿no? El grito. Ahora, miren, no todo lo que enseñan son herejías. Hay verdades a medias, pero acuérdense que por ahí viene la herejía destructora. Segunda de Pedro 2:1 dice que hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán ¿qué? Encubiertamente herejías destructoras. Yo les mencionaba hace 8 días al doctor, psicólogo, pastor y predicador, ya anciano él, James Dobson, que se le reconoce como el padre de la psicología, y tuvo por muchos años un programa de radio, Enfoque a la Familia. Pero ahí terapian a la gente, te falta autoestima, si no tienes autoestima vas a terminar mal, la gente no vive en éxito porque no tiene autoestima, y una serie de frases. Miren, una de las que encontré que decía, sentirse bien acerca de nosotros mismos puede ser la piedra angular de todo nuestro bienestar y prosperidad. A ver, se los vuelvo a decir, esta frase es, o sea, suena bonita. Sentirte bien acerca de ti mismo puede ser la piedra angular de tu bienestar y prosperidad. ¿Qué está diciendo este psicólogo Dobson? Si yo pienso que soy exitoso, me siento bien, soy un campeón, soy el mejor empleado, soy el mejor ingeniero, soy el mejor de la alabanza, soy el mejor pastor. Si tú te sientes bien y piensas bien de ti, es la clave de tu bienestar y prosperidad. Pero es más, fíjense la palabra que usa, la piedra angular. Qué perverso, porque la piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. Es una manera de hacerlo a un lado. No, la piedra angular de tu bienestar es sentirte bien acerca de ti mismo. Y entonces la gente, sí, me siento bien, y quieren elevar tu autoestima. El pastor de una iglesia muy conocida en Estados Unidos que se conoce como la Catedral de Cristal, pastor fundador, creo que ya está en retiro, el pastor Schuller dijo, la autoestima es la máxima necesidad que enfrenta la raza humana el día de hoy. ¿Será esa la máxima necesidad de la raza humana? ¿Que no es Cristo? ¿Que no es que sus pecados sean perdonados? Pero la gente, sí, entonces me falta autoestima, y ahí andan terapiándolos, y terapia tras terapia. La máxima necesidad es Cristo. Amén. La máxima necesidad es el perdón de nuestros pecados, pero ahí están elevando la autoestima, tú eres el campeón, tú eres el mejor, y todo eso en realidad es otro evangelio. No es el evangelio de Cristo, es gravísimo. ¿Qué dijo Pablo de quienes predican un evangelio diferente a la Biblia? Gálatas 1:9. Como antes lo hemos dicho, ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que maldito o anatema, es sinónimo. Maldito el que predica un evangelio diferente a la palabra de Dios. ¡Qué fuerte! Pero ¿por qué creen que han dejado el evangelio a un lado? El evangelio que confronta, que nos llama a santidad, que nos llama a arrepentimiento, porque incomoda, no es atractivo para la gente. O sea,
¿Tú qué prefieres oír? O la mayoría de la gente, ¿qué preferirá oír? Eres un campeón, Dios te va a dar esa casa, eres exitoso, y todo en lo terrenal, en lo terrenal, en lo terrenal, cuando debemos tener la mirada puesta en las cosas de arriba, pero ahí están y se llenan sus auditorios de gente. Pero si yo les digo, somos pecadores, necesitamos su perdón, vivamos en santidad, lee la palabra, ¿qué es más atractivo? Hace ya varios años, más de 10, se acercó una familia completa conmigo y nos dice: pastor, nos vamos de la iglesia. Pero así, creo que, no recuerdo bien a bien, pero creo que la que tomó más la palabra fue ella y él estaba más callado. Y le digo: bueno, ¿y por qué se van? Dice: es que aquí, dice, pastor, usted puras pedradas, dice, necesitamos motivación. Y se fueron. No supe a dónde, ni me puse a investigar, no. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos? Vamos a empezar a ver qué dice la Biblia. Miren Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, eleve su autoestima. ¿Así dice? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. Totalmente lo contrario, niégate a ti mismo. La autoestima es yo soy el mejor, yo soy el campeón, y aquí Cristo te dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Y a veces en el camino del Señor hay que dejar cosas que hacíamos o tenemos por una convicción de agradar a Cristo. Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, su nombre, renombre, Pablo era como fariseo, era conocido, famoso, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que está pasando en las iglesias. Al revés, todo enfocado en la material. Tú vales mucho, tú eres el mejor, porque eso atrae más gente. Miren, ellos ven la iglesia como un negocio. Y en un negocio tienes que hacer lo necesario para atraer clientes. Entonces, si ves que algo no resulta, cambiar de estrategia. Entonces, como ven que la predicación sana de la palabra no atrae gente, pues ¿qué hacen? Empiezan a predicar, motivar, psicología, metafísica. Vamos a ver ahorita una introducción a ello. Y de plano, miren, no sé si vieron por ahí una entrevista reciente que le hicieron al señor Dante Gebel. Y yo la vi porque dije, bueno, seguramente, o probablemente a lo mejor ya cambió, a lo mejor ya se entregó al Señor, no sé, algo pasó. Pero le pregunta a la mujer que lo entrevista y le dice: ¿tú usas la Biblia como referencia para todo? Fíjense, se lo pregunta a un predicador cristiano. ¿Tú usas la Biblia como referencia para todo? ¿Saben cuál fue su respuesta? No, porque sería idolatrar a la Biblia. Esa fue su respuesta. Lo único que yo le reconozco al señor Gebel, su sinceridad. Fue sincero, porque ya no usan la Biblia para todo. Cuando ya vimos que para todo asunto de la vida, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios, la Biblia la necesitamos para todo. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo menos fue sincero el señor Gebel. No usa la Biblia para todo, y efectivamente no la usan para todo. Y de pronto sí la usan, pero lo poco que la usan para justificar todos sus rollos, sus terapias motivacionales, porque lo que quieren es atraer a la gente, agradar a la gente. Y un pastor y un cristiano debemos hacer todo por agradar primeramente a Dios y no a la gente. Pablo dijo en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice ahí? No sería siervo de Cristo. Un pastor debe predicar la palabra de Dios, agrade o no agrade a la gente. Y muchas veces la palabra nos confronta, miren, varones, traten a su esposa como vaso frágil, mujeres, sujétense, lo que sea que diga la palabra de Dios. Y a veces uno como pastor dice, ay, a ver si no se ofende, pero uno tiene que predicar la palabra de Dios. Y a veces hay quien hasta se enoja con uno como pastor. Ay, el pastor otra vez, ¿qué es pecado esto? ¿Qué es pecado lo otro? No, se enojan. Bueno, Pablo dice en Gálatas 4:16, la reacción de los Gálatas fue tan severa contra él que dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles ¿qué? ¿Por decirles qué? La verdad. O sea, muchas veces por decir la verdad se hace uno de enemigo. No, ese pastor otra vez, ahí va con lo mismo, y ahí va a exhortar que no dejen de congregarse. Y a lo mejor los que están conectados por internet, ya el pastor dice que vengamos, y ahí está, dale y duro y dale. Bueno, mis hermanos, es nuestra labor. Pablo dijo en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. De pronto repite uno, sí, porque la palabra de Dios hay que repetirla y hay que enseñarla y hay que afirmarla. Segunda de Pedro 1:12, Pedro decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque muchos dicen, ay, pastor, eso ya me lo sé. Está bien, ya te lo sabes, pero ¿lo estás viviendo? Entonces a veces uno sí es molesto, y ay, el pastor, y es que me exhortó, y es que, ay, nada más porque hice esto. Y uno como pastor va a estar siempre confrontando con la palabra, con la palabra, con la palabra. Pero si yo me paro aquí, hermanos, ustedes son la mejor iglesia del mundo. Dios tiene planes maravillosos para usted. A ti te va a dar esa casa. Y declaro que a ti ese coche. Y me pongo yo aquí, amén y amén. Pero la Biblia, regreso a Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, todo el que se preocupa por yo, primero yo, luego yo y después yo, y al último, yo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, o sea, ahí está, morir a la autoestima. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué diferencia? A estar terapiándolos todas las predicaciones, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú mereces lo máximo. No, miren lo que dice, vamos a regresar a Filipenses 2. Miren lo que nos pide Dios a través de Pablo. Dice, nada hagas por contienda o por qué, vanagloria, orgullo, soberbia, alta autoestima, podríamos decir. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿qué? Como superiores a ti mismo. A ver, ¿cómo debemos ver a los demás? No dice que son superiores delante de Dios, ya sabemos que somos iguales, no hay judío ni griego, somos iguales delante de Dios, pero ¿cómo debemos verlos? Estimarlos como superiores a nosotros. La autoestima, no, tú vales, tú eres el mejor, tú eres el campeón, tú lo vas a lograr. No, dice aquí la palabra de Dios, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y vean el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. La autoestima es yo valgo, yo merezco, yo tengo. No mires por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y entonces viene lo que leímos, Filipenses 2:5-8, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces no hay pasaje en la Biblia
que justifique esa enseñanza de la autoestima, con la que terapian domingo tras domingo tras domingo. Tú eres el mejor, tú eres un campeón, tú mereces. El único pasaje que habla de la autoestima habla de cómo serán los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Pero no porque haya asaltos, inseguridad, que también son peligrosos por eso, ¿no? Pero habrá hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismo, ámate a ti mismo, o sea, el concepto mal entendido. Habrá hombres amadores de sí mismo. Ahí está la autoestima, característica de los malos hombres de los últimos tiempos. Pero además, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el peligro es el 5. Muchos de ellos, ¿qué va a pasar? Que tendrán apariencia de piedad. Tú los ves, esos predicadores, ay, mira, tiene cara de San Quintín, y lo ves y tú vales mucho, tú eres el mejor, y la gente los defiende. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos sigue en el Instagram, así dice, en el YouTube no, a estos evita. O sea, la única referencia a la autoestima es hablar de los hombres en los últimos tiempos apartados de Dios. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? ¿Se acuerdan que fue y desperdició su vida y regresó con su papá? ¿Cómo regresó? ¿Habrá regresado con una alta autoestima? Vamos a leerlo. Lucas 15:21. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy reclamo mi lugar porque soy tu hijo. ¿Así le dijo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese, esa palabra digno significa merecedor. Dice, ya no soy merecedor. Porque en realidad, como cristianos, mis hermanos, no somos merecedores de nada. No somos merecedores de nada. Tengamos presente esto en nuestra vida y con nuestros hijos, porque luego decimos, hijo, te lo mereces. No, dile, hijo, gracias a Dios, sacaste un 10, te dieron el empleo, dale gracias a Dios que Él te dio la capacidad. No te lo merecías, pero Él te capacitó. Esa es la perspectiva bíblica. Pero aquí en el mundo es, te lo merecías, tú te lo ganaste. No te lo ganaste, es misericordia. Esa es la diferente visión de lo que enseña la Biblia con lo que enseña en el mundo. Tú mereces, tú mereces. Hay algo que sí merecemos. La Biblia dice que todos somos pecadores, y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué merecemos? Muerte, condenación, el infierno. Eso merecíamos. Si te crees merecedor de algo, dices, soy merecedor del infierno, pero la gracia de Cristo que pagó por mí en la cruz me libró de la condenación. Amén. Pero ahí están muchos cristianos influenciados por estas corrientes filosóficas. Tú te lo mereces, reclámalo. ¿Qué es eso de reclámalo? Un día decía un pastor, a ver, ¿quieres unos tenis? No pidas unos tenis. ¿Qué tenis? Así baratos. No pidas unos Panam, pide unos Nike, los últimos del jugador Tinguindín. Y entonces todos quieren los tenis del no, allá en donde trabajamos hay una tienda de tenis, y llega la gente, ya llegaron los últimos de Tinguindín o no sé quién, y hay filas para comprarlos. Entonces tú mereces esos, porque esos impíos. Y no, nosotros, mis hermanos, no merecemos nada. Esa es la clara percepción que debemos de tener de nosotros mismos. Recordar Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros siendo aún que pecadores. ¿Y de dónde nos sacó? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabas sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Perdidos. Entonces, Dios no escogió a nadie porque diga, ay, este es muy hábil, lo necesito, este es bien inteligente, este está bien guapo, este está más. Dios, ¿saben a quién escogió Dios? Y entre eso estamos tú y yo, 1 Corintios 1:27. Sino que a los de alta estima escogió Dios. ¿Así dice? ¿A quién escogió? Sino que a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quiénes están entre ellos? ¿Sí? Yo como necio me escogió el Señor por su gracia. Dice aquí, para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil. Ay, no, yo no era vil, éramos viles. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, nadie tenga esa autoestima en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. ¿Dónde quedó la autoestima, mis hermanos? Que se enseña. Y no es que lleguemos, ay, soy lo peor, ya, no, soy un pecador redimido por su sangre. Y hoy tengo un propósito y una vida eterna que Él me ha dado. Amén. Ahí está Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ahora vamos a entrar a la introducción, otra filosofía que viene muy pegadita con la psicología dentro de la iglesia, que es la metafísica. ¿Todos saben qué es la metafísica? Ahorita les voy a explicar conceptos fundamentales de la metafísica que también son contrarios a la palabra de Dios. Pero ellos se basan mucho en que para obtener algo, para que te vaya bien, para quitar algo malo de tu vida, por ejemplo un problema de salud, tú debes declarar, decretar, repetir, declara, decreta. Y uno de los versículos que más usan porque tratan de buscar versículos que justifiquen sus rollos metafísicos, es Marcos 11:23, que dice, fíjense cómo dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que, ¿qué dice ahí? Dijere. Entonces ahí está, el punto es decir. Quítate y échate al mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces ahí está, mira, lo que yo diga va a suceder. Es lo que se llama, también ya es una doctrina herética dentro de la iglesia, la doctrina de la confesión positiva. ¿Han oído de ella? Tú declara positivo, lo que tú digas va a pasar. Entonces tú vas a ver un cliente que quieres venderle algo que tú vendes, entonces tú dices, lo va a comprar, lo creo y lo declaro, porque eso es la metafísica, le llaman metafísica del lenguaje, y yo voy a ir a ver al cliente y me va a comprar y lo creo y lo declaro, porque dicen que con tus dichos puedes atraer lo malo y lo bueno. Entonces, esto, mis hermanos, lo triste es que ha permeado en la iglesia cristiana. Y entonces te enseñan, tú tienes que hablar positivo, nunca digas cosas negativas. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cómo va tu trabajo? Y alguien dice, no, pues va mal. No digas eso, tú di va bien. Aunque no hayas vendido un peso, tú di va bien y tengo las mejores ventas del mundo. Eso no enseña la Biblia. O alguien le dice, no sé, no vayas a cruzar porque te atropellan. Ah, no, ya, si tú lo dices, te van a atropellar. O te dicen, estás enfermo y no digas mi enfermedad. No es tu enfermedad, tú cancélala, recházala, no, nada de que mi dolor de cabeza, mi reumatismo, nada. Porque atraes el mal a tu vida. Con tu boca puedes atraer lo bueno y lo malo. No sé si han oído alguna vez una predicación del teólogo, filósofo, psicólogo y motivador Carlos Luna. Pero antes de cualquier mensaje,
hace la siguiente declaración, que no es sino metafísica cristianizada. Escuchen lo que dice él antes de cualquier sermón. Empieza así: en mi boca, lo dice él, no yo, porque luego pueden sacarlo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Ándale, o sea, pura metafísica. Quizás haya alguien hoy que me escucha, que a lo mejor practicas esto porque así te enseñaron. No, yo declaro, yo confieso, y mi hijo va de viaje, yo confieso que le va a ir bien, etcétera, etcétera, porque eso es lo que enseñan. Y ya cristianizado es: créelo, confiésalo y recíbelo. ¿Han oído esas frases? No, hermano, yo lo creo, lo declaro o lo confieso y lo recibo. Entonces, ¿tú quieres algo? Créelo, para que suene bíblico hay que creer. Decláralo, porque dicen que es muy importante declararlo. No, ya lo declaraste, para bien o para mal. Pero vamos a ver en la Biblia cómo esto no es bíblico, porque de verdad se ha metido esto tanto que hay cristianos y a ver, no, yo declaro que me va a ir bien, yo declaro que cuando el COVID, yo declaro que no me va a dar. Y todo está en la voluntad y en la soberanía de Dios. ¿Qué es la metafísica? Fíjense, la metafísica viene de dos palabras griegas, que es más allá de lo físico, porque además ellos le dan un poder a lo que hablas. Fíjense lo que dice, la metafísica no nació ayer ni hace 10 años. Uno de los pioneros de la metafísica fue Aristóteles, o sea, esto tiene añales. Dice metafísica: razonamiento que establece el poder que hay en lo que declaro con mi boca, sea positivo para bien o negativo para mal. O sea, lo que tú confiesas puede obrar en tu vida para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, tú dices, en la mañana te levantas: hoy voy a ser un hombre exitoso. Y lo declaras: yo voy a ser de éxito, y hoy va a ser un día de éxito, y declaro: soy una mujer exitosa, y hoy voy a tener éxito, y hoy lo voy a lograr. Entonces, por estar declarándolo, dicen ellos, vas a ser un hombre ¿qué? Exitoso, una mujer exitosa. Y así lo que declares, dicen ellos, decretar es afirmar algo que pasará. A diferencia de los mantras que nos ayudan a reordenar el momento inmediato, un decreto nos confirma desde antes algo que sucederá. Y dicen ellos, se trata de un truco psicológico que podemos vivir todos los días hasta que eso que tanto deseamos, un logro, una meta, un viaje, se cumpla. O sea, tú dices: mira, lo vas a lograr. Mira, ¿saben que esto lo usan mucho las empresas? ¿Cómo andamos de tiempo? Yo recuerdo, yo trabajé en un banco y cada tanto nos traían este tipo de motivadores. Ustedes son unos campeones, somos el mejor banco del país y tú tienes que salir a la calle sabiendo que representas al mejor banco, eres un representante del mejor banco. Y sí salí. Bueno, yo luego los veía y decía: lo ponemos en un púlpito y cualquiera cree que es pastor, de veras, porque no anda, ni hace, ni dice, ni tú eres exitoso, porque dicen, le llaman metafísica del lenguaje, que lo que tú declaras va a suceder. Entonces tienes que repetirlo y declararlo. Y muchos dicen: es más, agárrate un versículo y repítelo. Yo deseo que seas prosperado, y lo declaro, voy a ser prosperado. O sea, creen que las cosas es por decretarlos, por declararlo. ¿Saben quién fue uno de los exponentes que más dio a conocer esta metafísica cristianizada? No sé si oyeron, ya murió hace 2 o 3 años. David John Guichot. Y esta doctrina herética de la confesión positiva, de la metafísica cristianizada, la planteó muy bien en un libro que se llama La Cuarta Dimensión. No sé si alguien lo leyó. Fue un boom, hasta la fecha hay gente: ay, la cuarta dimensión, y está lleno de metafísica. Él hoy ya murió, pero lo sucede o lo sustituyó John Ho Lee.
que además de tener toda esta enseñanza está anunciando el avivamiento final, porque dice que viene un avivamiento. Pero él fue el que declara, a ver si en 8 días les platico algunas de las cosas que dice su libro. Pero él redujo, fíjense lo que dijo: si a los budistas le funciona el uso de la confesión positiva, a nosotros los creyentes también nos debe funcionar y la debemos practicar. Y entonces tienes que repetir y cuidado, porque yo me acuerdo y les he contado, no sé si a todos, para que vean cómo esta doctrina ha entrado en la iglesia. Hace algunos años, ya unos 15 añitos, mi esposa me decía gordo, sí, gordo, a veces hasta gordito, ahora ya no me dice así. No, pero un día llegó una hermana, no le diga gordo. No, ¿por qué? Lo va a atar a la gordura. Si usted le dice gordo, va a ser un gordo. Y desde entonces ya no me dices gordo, pero no por hacerle caso, pero eso usan. Si alguien le dice, oye, no vayas ahí porque te va a ir mal. No. El declarar tiene su contraparte, la cancelación. Entonces yo declaro tal, pues yo lo cancelo, y ahí está, pues yo declaro y yo cancelo, y a ver quién gana. Y el que diga lo último, ese gana, ¿no? Pero, a ver, rápidamente, Marcos 11:23. Vamos a ver si Cristo dice que digamos, y por decir lo que digo va a ser hecho. Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere, y ahí están ellos, mira, es lo que dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Bueno, hay que decir con fe, entonces ya le agregan, pero todo es decir. Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿En qué contexto se da esto? Hay que leer el contexto. Acuérdense de esa máxima, que no debemos interpretar un texto fuera de su contexto, y los metafísicos, psicólogos de las iglesias, eso es lo que hacen: textos fuera de contexto. Todo esto sucede en un antecedente donde Cristo acababa de entrar a Jerusalén en un pollino y hosana, pero en el inter, dice Marcos 11:20, versículos antes, 11:14, que había una higuera que no daba frutos, y dice el 14, entonces Jesús dijo a la higuera. Entonces dice, ya ves cómo el poder está en lo que digo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces dice, ¿ya viste el poder de lo que digo? Jesús dijo, ya no vas a dar fruto, y después la higuera no dio fruto. Entonces ahí empiezan a argumentar. Versículo 21, entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué les dijo? Tened fe en Dios. ¿Qué les va a enseñar a continuación? A tener ¿qué? Fe en Dios. Versículo 23, viene el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, o sea que tú le puedes decir a un monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y entonces ahí te dicen, ahí está. Hay que decir lo que diga será hecho. Y si yo digo que soy un campeón, soy un campeón. Si yo digo que me van a contratar y me la van a dar de gerente y me van a dar sueldo más alto que el director, porque yo digo, y lo que yo digo, dice Cristo, lo que yo digo será hecho. Pero vean el versículo 4, que es importantísimo. Por tanto os digo, fíjense aquí el complemento, por tanto os digo, ¿todo bien? ¿Me equivoqué? ¿No? ¿Se ríen de mí, conmigo o con todos? Bueno, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidieres decretando, dice ahí, declarando, confesando, ¿qué dice ahí? Orando, todo lo que pidieres, ¿qué? Orando. La clave es la oración. La palabra orar, del griego proseujomai, significa clamar, suplicar, adorando, pedir, clamando. Es que no es decretar, no es decir nada más, habla de
orar. Cuando yo digo declaro que estoy sano, no estoy orando. Cuando yo digo declaro que esto va a suceder, no estoy clamando. La oración habla de un clamor humildemente. Señor, estoy enfermo o quiero esto o tengo esta necesidad. Yo clamo para que tú obres en mi vida. No le digo Señor, porque cuando uno decreta parece que le da unas órdenes a Dios. Declaro que está sano y luego dice ya está sano en el nombre de Jesús. Espérame, ¿y a qué hora clamamos? ¿Y a qué hora oramos, suplicamos humildemente? El decreto y las declaraciones, y lo creo, lo declaro, más que oración es una expresión de soberbia. Declaro que está sano. ¿Y dónde está la oración? De una manera trágica le están quitando al cristiano el recurso maravilloso de la oración. Porque te enseñan a decretar, no tú declara, no tú confiesa, no, la Biblia dice que todo lo que pidieres orando, clamando, debemos aprender a clamar, a suplicar. Padre, quiero esto, si es tu voluntad, yo clamo, o tengo esta necesidad o esta aflicción. La palabra de Dios dice que lo pidamos orando, no decretando, no confesando. Todo lo que pidieres orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, en 8 días vamos a ver esto. Si yo pido orando, creyendo, dice que todo lo que pida, y ese todo será todo, porque aquí de algún hogar, voy a pedir esa casa de las lomas de Chapultepec. Esa que, más voy a pedir el castillo de Chapultepec, porque aquí dice que todo lo que pida orando, pues lo voy a creer y lo voy a recibir. En 8 días vemos en qué contexto es que Dios va a obrar todo lo que le pidamos. Pero lo que quiero que vean es que no habla de declarar. Versículo 25. Y cuando estés decretando, así dice, y cuando estés declarando, no, dice, y cuando estéis orando, y cuando estéis orando. Si tenéis algo contra alguno, esto ya no te lo dicen, ellos declaran, no. Cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, termino por hoy, continuamos en 8 días. Marcos 11:23 habla de declarar positivo, de confesar positivamente, declara y recíbelo. Por supuesto que no. No es eso lo que enseña. Versículo 24, lo que enseña es que todo lo que pidas, ¿qué dice? Orando. Versículo 24, todo lo que pidas orando, creed y lo recibiréis. Y ese todo lo vemos en 8 días. Vamos a dejar aquí esta introducción a la metafísica cristianizada y continuamos en 8 días. Mientras tanto, les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. Fíjense qué importante es, mis hermanos, orar a Dios. Que si por ahí alguien tiene esas prácticas, lo creo, lo declaro y lo recibo, las deseches de tu vida. Cristo nos enseñó a orar, a clamar. Y seguramente todos nosotros tenemos muchas cosas que clamar a Dios. Pruebas, adversidades, decisiones que tomar, aflicciones, enfermedades, pero pidamos clamando a Dios. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero la Biblia promete, y lo vemos en 8 días, que cuando traemos nuestras peticiones a Él con oración y ruego, independientemente de lo que Él haga, dice la Biblia que te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos orar, clamar. Seguramente hoy tienes necesidades, peticiones en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, hacia otras personas o familiares. Oremos a Dios, oremos a Dios. Quitemos de nuestra vida cualquier concepto que no sustente la Biblia. Estos predicadores, como el que les comenté, sí, dice que no la usa para todo la Biblia. Nosotros sí, aquí está la respuesta a todo asunto de la vida. Así es que pongámonos de pie y oremos a Dios, mis hermanos.
Clamemos a Dios. Padre Celestial, oramos en tu nombre, Señor, para que guíes y diriges nuestra vida cada día. Vivimos en un mundo influenciado por filosofías, palabras de humana sabiduría dentro de la iglesia. Que volvamos plenamente a la palabra de Dios. Tu palabra es suficiente. Aquí está el consejo y la dirección para cualquier asunto de nuestra vida. Y hoy aprendemos en esta parte final de la enseñanza que necesitamos pedir orando, clamando, Señor. Así es que hoy tenemos esa bendición, que gracias a la muerte de Cristo en esa cruz, se abrió un camino nuevo y vivo y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Y ahora podemos venir delante de ti en el nombre de Jesús y orar y clamar por esa necesidad. Que quitemos de nuestro vocabulario cualquier enseñanza humana, filosofía humanista de declarar, de decretar. Gracias por tu palabra, gracias por ese recurso maravilloso que nos dejaste en tu palabra, que es la oración, que a veces descuidamos, a veces decidimos, hacemos, y lo primero que debemos hacer es orar y venir a tu palabra, orar, clamar y buscar el consejo y la dirección de tu palabra. Gracias, porque aquí tenemos la respuesta a todo asunto de esta vida en tu palabra que nos has dejado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.